El día de hoy vamos a ver dos fórmulas, ¿sí? Dos fórmulas de la derivada, que serían esta y esta de acá. ¿Sí? Ambas fórmulas están expresadas con la forma U y B, si se dan cuenta, U y B. Eso quiere decir que ambas fórmulas se utilizan para expresiones, ¿sí? U y B me van a representar una expresión algebraica, ¿sí? Que puede ser desde un solo término hasta una expresión de 2, 3, 4, 5 términos e incluso, aunque todavía no los hemos visto, podrían ser funciones trigonométricas, funciones exponenciales, ¿sí? Entonces, aunque no hemos visto esas todavía, pero también podrían representar una de esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una multiplicación, ¿sí? Esta primera fórmula es la que se utiliza cuando queremos derivar el producto de dos funciones, ¿sí? El producto de dos funciones, U por B, ¿sí? Son dos funciones diferentes. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, lo voy a hacer un poquito más cercana porque vamos a trabajar primero con esta. La fórmula nos dice que si nosotros queremos derivar el producto de U por B, a ver, ahí está. Si nosotros queremos derivar el producto de U por B, entonces lo que vamos a hacer es sumar U por la derivada de B más B por la derivada de U. Si ustedes se dan cuenta, es una suma cruzada, por así decirlo, ¿sí? Derivo U, derivo B. U lo multiplico por la derivada de B y B lo multiplico por la derivada de U, ¿sí? Es algo, así que, como digo, algo opuesto, ¿no? Algo cruzado, ¿sí? Entonces, yo tendría U, derivo U, tendría B, derivo B, U lo multiplico por la derivada de B y B lo multiplico por la derivada de U. Eso es lo que nos pide hacer esta fórmula, ¿sí? Agarrar U, agarrar B, derivar cada uno y multiplicar cruzado U por la, o más bien cada función por la derivada del otro. Entonces, así a grandes rasgos, así a grandes, así de manera resumida, es lo que nos pide hacer esta fórmula, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo, porque obviamente todo esto se ve mejor cuando lo hacemos con un ejemplo, ¿sale? Ahora, debemos recordar, les recuerdo, U y B puede ser cualquier función, ¿sí? Puede ser desde una función de un algebraica de un término, de dos términos, de tres términos, de cuatro términos, y por lo tanto vamos a tener que utilizar las 6 fórmulas de derivada básica, ¿no? Pero también pueden ser funciones trigonométricas, pueden ser funciones exponenciales, logarítmicas, que aunque todavía no las hemos visto, cuando las veamos, incluso con esas funciones, vamos a poder hacer este tipo de derivadas de producto, en este caso, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Este va a ser nuestro primer ejemplo, ¿sí? Tenemos la multiplicación o el producto de 5x menos 3 por 4x cuadrada menos 3x más 2, ¿sí? Es una multiplicación de dos funciones algebraicas, de dos expresiones algebraicas. Para ser un poquito más específicos, tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio, ¿sí? La primera función, que es 5x menos 3, vendría siendo U, ¿sí? Y la segunda expresión, que es el trinomio 4x cuadrada menos 3x más 2, vendría siendo B, ¿sale? Entonces, aquí ya estamos viendo qué es lo que trata de explicarnos o qué es lo que trata de resolver esta fórmula de derivada de productos, ¿sí? Tenemos dos funciones agrupadas generalmente en paréntesis, ¿no? No siempre van a estar con paréntesis, por ejemplo, las funciones trigonométricas, pues no tiene caso
colocar los paréntesis, pero pues, por ejemplo, las expresiones algebraicas, pues sí, generalmente van a estar así, ¿no? Entonces, 5x menos 3 por 4x cuadrada menos 3x más 2. El primer producto, el primer factor ¿qué día? El primer factor, 5x menos 3, es u. El segundo factor, 4x cuadrada menos 3x más 2, es b. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo vamos a resolver esto. Hay varias formas de hacerlo. La primera, por así decirlo, es ir identificando, ¿sí? Ir identificando cada uno de los componentes de la fórmula, ¿sale? Ir identificando cada uno de los componentes de la fórmula. En este caso, lo primero que tendríamos que identificar es u y b, ¿no? Ya lo identificamos, ¿no? U es 5x menos 3 y b 4x cuadrada menos 3x más 2. Ahí está. Ya identificamos u, ya identificamos b. Después vamos a derivar ambas funciones. Vamos a derivar b y vamos a derivar u, ¿sale? Vamos a derivar b y vamos a derivar u. Vamos a comenzar con u, ¿sí? Vamos a derivar u. Ay, me fui a otra diapositiva. Ahí está. Vamos a derivar u. Entonces vamos a derivar u con respecto a x. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a derivar u. Entonces ahí lo tenemos expresado. U es 5x más 3. ¿Sí? U es 5x más 3. Tenemos una resta de dos términos algebraicos, ¿sí? Por lo tanto, eso se resuelve de esta manera, ¿sí? De esta manera, con esta pequeña... Bueno, repito, no es una fórmula esta, es un arreglo. ¿Qué nos dice este arreglo? Que cuando tengamos restas, sumas de más de un término algebraico, pues se deriva de manera individual cada uno. Y por ejemplo, 5x se deriva de esta manera, cuando tenemos constante y variable, ¿no? El 5 es la constante, la x es la variable, no está elevado a ningún exponente, no, está elevado al exponente 1, está elevado al exponente 1, no está elevado a exponente diferente a 1, por lo tanto se resuelve de esta forma. ¿Y qué nos dice la fórmula? Pues que únicamente el resultado es la constante. Entonces la derivada de 5x es 5. Luego tenemos menos 3. Menos 3 es una constante. Por lo tanto, de acuerdo a las fórmulas, ya lo perdí, de este lado. De acuerdo a las fórmulas, la derivada de una constante es 0. Así que se queda nada más como 5. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos u, tenemos la derivada de u. Ya está. Tenemos u y ya tenemos la derivada de u, que es 5. Nada más. Luego tenemos b, ¿sí? Luego tenemos b, que ese sí es un poquito más extenso, es un trinomio. Tenemos 4x cuadrada menos 3x más 2. Y de acuerdo a lo que nos pide la fórmula, pues también debemos derivar b. Entonces escribimos aquí derivada de b con respecto al diferencial x, porque la variable sigue siendo x a pesar de que a esta expresión la hemos identificado como b, ¿vale? Lo mismo, se trata de una suma o resta de diferentes términos algebraicos, por lo tanto se resuelve con esto, ¿sí? Agarramos de manera individual cada uno y cada uno se deriva, ¿no? Comenzamos con 4x cuadrada. 4x cuadrada tiene esta forma: constante o coeficiente, la variable y un exponente diferente de 1, que en este caso es 2. Ya hemos visto varios ejemplos de esto. Vamos, se resuelve. Bajamos el 2, ahí está, lo multiplicamos
por el coeficiente o la constante que de por sí estaba ahí, que sería el 4, y a la variable, cuyo exponente es 2, le vamos a restar 1. ¿Sí? Ahí vamos. Bajamos el exponente, aquí está, lo multiplicamos por el coeficiente, que es 4, y a la variable, su exponente, le restamos 1. Luego que sigue, menos, y vamos a abrir un paréntesis ahí general, y vamos a tener 3x. ¿Qué forma tiene ese? Constante variable. ¿Sí? Constante variable, la variable tiene exponente 1, por lo tanto es así. ¿Cómo se resuelve ese tipo de derivadas? Únicamente es el coeficiente. Quitamos la variable y dejamos solo el coeficiente, por lo tanto es 3, menos 3. Y tenemos más 2, que bueno, pues más 2 es solamente el coeficiente, la constante, y ya sabemos que la derivada de las constantes es 0. No es necesario escribirlo, ya pues lo dejamos ahí el espacio vacío. ¿Y cuál es el resultado? Pues multiplicamos 2 por 4, 8. 2 menos 1, pues es 1. Podemos no escribir el exponente. Y el menos 3. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya ambas derivadas de nuestras funciones. Entonces, ya tenemos u, tenemos la derivada de u, tenemos b y tenemos la derivada de b. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces, ya tenemos u, du, b y db. Ahora sí vamos a acomodarlo. Para que nos dé el espacio, voy a mover esto para acá. ¿Está? Entonces, ahí tenemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, de esta forma que lo arreglé, podríamos hacerlo como tipo cruzado, ¿no? Porque va a ser u por db y du por b. Es lo que nos pide la fórmula. Entonces, vean, aquí está la fórmula, vamos a bajarlo un poquito. Nos pide u, aquí está, por la derivada de b, es esta, más b, que es esta, por la derivada de u, que es esta de acá. ¿Sale? Entonces, vayan visualizando cómo es que nos pide la fórmula arreglar o acomodar nuestros valores. Entonces, vamos a escribir aquí abajo derivada con respecto al diferencial de x. Solo voy a escribir de u por b. ¿Sí? Para no tener que escribir toda la función, solamente voy a escribir derivada de la función de x de u por b, sabiendo que u pues es esto y b es esto. Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? Primero escribir u. Pues primero escribimos u. U que es 5x menos 3. Ahí está. Luego, ¿qué nos pide? Después de u, inmediatamente escribir la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? Aquí está. De hecho, ya lo tenemos señalado con una flecha. Escribimos la derivada de b, que es 8x menos 3. Ahí está la primera parte y sigue una suma. ¿Qué vamos a sumar? B, que es esto. 4x cuadrada menos 3x más 2 por, y la fórmula nos pide, derivada de u. Y la derivada de u nos dio, aquí está, 5. Listo. Y listo. Esto es la derivada. Esto que tenemos acá es un resultado correcto. Esta ya es la respuesta porque ya acomodamos de acuerdo a lo que nos pide la fórmula. Ahora, eso también se puede reducir, ¿sí? Se puede simplificar. ¿Cómo? Pues desarrollando las multiplicaciones que nos pide ahí
y agrupando por términos semejantes, ¿sí? Vamos a hacerlo nada más para ir recordando un poco acerca de los términos semejantes, para recordar un poco acerca de multiplicaciones, pero para su actividad, para su tarea y creo que para el examen también, no es tan necesario que me hagan esa simplificación, pero pues vamos a hacerla ahorita. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Desarrollar las multiplicaciones, ¿sí? 5x por 8x, 5x por menos 3. Luego, menos 3 por 8x, menos 3 por menos 3. Y aquí, pues únicamente el 5 multiplicar por todos los que están ahí, aplicando, recuerden, la propiedad distributiva. Vamos a comenzar. 5x por 8x es 5 por 8, son 40. X por x, x cuadrada. ¿Sí? Luego, 5x por menos 3. Más por menos es menos. 5 por 3 son 15. Y la x pues pasa directa porque no hay otra por cual multiplicarse, ¿no? Entonces, ahí estamos desarrollando multiplicación de forma distributiva. Vamos con el menos 3. Primero con 8x. Menos por más, menos. 3 por 8, 24. Y la x pues, se mantiene. Y luego, menos 3 por menos 3. Menos por menos es más. 3 por 3, 9. Como se trata de una suma, no hay problema con el segundo sumando, ¿sí? Eso es algo que deben recordar. Cuando se trata de suma de polinomios, no hay problema con los sumandos. El problema está cuando son restas, ¿sí? Cuando son restas, recuerden que el sustraendo, que es el segundo término el que se está restando, debe cambiar de signo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahorita porque igual en el de cociente, ahí se ve una resta. Pero como se trata de una suma, pues no va a haber ningún problema con los signos, porque al final de cuentas se van a volver, van a seguir siendo, van a seguir conservando su valor, ¿no? 5 por 4x cuadrada, luego 5 por menos 3x, y luego 5 por 2, ¿vale? Entonces, 5 por 4x cuadrada son puros positivos, 5 por 4 son 20, y la x cuadrada se mantiene. 5 por menos 3, más por menos, menos 5 por 3, 15, y la x se mantiene. 5 por 2, 10. Ahí está. Entonces, estos son los resultados de la multiplicación. Lo que nos queda por hacer es reducir términos semejantes. ¿Sí? Reducir términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Recordemos, misma variable, mismo exponente. ¿Sí? Misma variable, mismo exponente. Todos son x. Vamos a fijarnos en el exponente. 40x cuadrada, 20x cuadrada. ¿Son términos semejantes? Sí, porque ambos tienen a x como variable y esa x tiene como exponente al 2. Agrupamos. 40 es positivo, 20 es positivo. 40 más 20, 60 x cuadrada. Continuamos. Menos 15x, menos 24x, menos 15x. ¿Son términos semejantes? Sí, los tres tienen a x como variable y los tres tienen a x con exponente 1. Como son términos semejantes, los agrupamos. Menos 15, menos 24 y menos 15. Como todos comparten el mismo signo, los tres son negativos, los vamos a sumar de manera normal, pero se va a mantener el signo negativo, ¿no? Menos 15 son menos 30, menos 30 menos 24 son menos 54x. Y por último tenemos 9 y 10. Ambos son positivos, más 19.
Y ahí lo tenemos. Este ahora sí es la respuesta final reducida, simplificada de nuestra derivada. Pero repito, ya con que ustedes tengan esto, cuando ya ustedes ya aplicaron la fórmula, eso ya se le considera como la derivada. Lo demás es simple, mera reducción, ¿no? Simplificación. Entonces, cualquiera de las dos respuestas que ustedes tuvieran por ejemplo, entonces, este va a ser el segundo ejemplo. Vamos a seguir utilizando esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que debemos utilizar esta fórmula? Por el simple hecho de que esté expresado como una multiplicación, ¿sí? Ya desde que ustedes identifiquen que la función se está multiplicando, o sea, hay dos funciones o dos expresiones que se están multiplicando, ya desde ahí ustedes deben identificar que se trata la derivada de un producto, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya identificaron que se trata de la derivada de un producto, pues inmediatamente vamos a esta fórmula y comenzamos con el procedimiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Identificar U, identificar B, derivar U, derivar B y luego acomodar. Ese es el procedimiento que se debe seguir. Sencillo. Identificamos U, identificamos B, derivamos U, derivamos B con ayuda de las fórmulas que hemos visto hasta ahora y listo. Entonces, lo de identificar U, identificar B, pues realmente es el más sencillo. Podemos tomar el orden en el que aparezcan, ¿no? El primero es U, el segundo es B. Recuerden también que pues existe la propiedad de que el orden de los factores no altera el producto, entonces también podría ser al revés y no habría ningún problema, ¿sí? Igual podría ser que este sea B y este sea U, ¿sí? Y no habría ningún problema porque recuerden, una propiedad de los números reales es que el orden de los factores no altera el producto, pero pues para llevar un orden así muy riguroso, pues vamos a hacerlo en el orden en el que están escritos, ¿sí? Este es U, este es B. Entonces vamos a escribirlos. Vamos a comenzar entonces por aquí. Ahí. Hasta acá. Vamos a escribir primero U. U sería X cúbica más 2. X cúbica más 2. Y la derivada de U, bueno, eso lo vamos a dejar ahorita. Vamos nada más con la identificación. Y ahora vamos con B. ¿Sí? Vamos con B. Vamos a escribirlo a un lado. ¿Sí? Aquí a un lado lo vamos a escribir. ¿Está? Para ya tenerlos acomodados y así. Entonces, ¿qué es B? B sería el segundo, que sería 4x menos 3 sobre x. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, ya identificamos U, ya identificamos B, vamos por la derivada de U y la derivada de B. Vamos a comenzar con la derivada de U, es x cúbica más 2. X cúbica se resuelve con esta fórmula, ¿sí? Porque no tiene coeficiente, bueno, tiene el 1, aunque no está escrito, pero pues no está ahí. Y tiene un exponente diferente a 1, que en este caso es 3. ¿Cómo se resuelve? Bajamos el exponente y al exponente original le restamos 1. Es decir, el 3 lo bajamos, escribimos la variable y al exponente que era 3 le vamos a restar 1. Luego sigue una constante, pero pues ya sabemos, y aquí prácticamente ya de memoria, la derivada de cualquier constante es 0. Por lo tanto, hasta ahí quedó. Solamente resolvemos que 3 menos 1 es 2 y listo. La derivada es 3x al cuadrado. Así de sencillo. ¿Sí? Para U. Ahora vamos
a derivar B, ¿sí? Que pues prácticamente es lo mismo, ¿sí? Vamos a derivar con las fórmulas que tenemos. La única diferencia con B, es que para B vamos a necesitar utilizar una ley de los exponentes, ¿sí? Vamos a necesitar utilizar una ley de los exponentes, o si no, también hay una fórmula para ello, pero pues vamos a verlo con ley de los exponentes. La fórmula que se utiliza es esta, pero ahí lo vamos a ver más al rato. Pero vamos a resolverlo primero por ley de los exponentes para practicar. Vamos a hacerlo en B, ¿sí? Primero. ¿Qué ley de los exponentes es la que vamos a usar? Bueno, 4x está normal. Hay una ley de los exponentes que nos permite subir y bajar variables en una fracción, ¿sí? Del denominador al numerador y del numerador al denominador. La ley de los exponentes es esta. Siempre que tenemos x a la n, podemos convertirlo en 1 sobre x a la menos n, ¿sí? Siempre que queremos cambiar de lugar una variable de arriba para abajo o de abajo para arriba en una fracción, lo único que ocurre es que el signo de su exponente cambia. Si fuera al revés, x a la menos n, para bajarlo, se convertiría en positivo, ¿no? Esa ley de los exponentes es la que vamos a usar, y esa ley es la que nos va a permitir que esta x que está abajo con exponente 1 positivo, la vamos a subir con exponente 1 negativo, ¿sí? Ahí está. Y ahora sí, de esta forma, como ya lo tenemos escrito, es como vamos a poder derivar, porque ahora sí se parece a las fórmulas que hemos visto, porque hasta ahorita no habíamos visto nada de fracción, pero pues no es necesaria una fórmula adicional, simplemente utilizar una ley de los exponentes. La variable que esté abajo y querramos subir, la podemos hacer subir cambiándole su exponente. Su exponente es 1, sube como menos 1. Y ahora sí, derivamos. Derivada de 4x. 4x es constante y variable. ¿Cuál es la derivada? La constante, o sea, queda como 4. Menos 3x a la menos 1, aquí sí hay que tener cuidado. Colocamos, puede ser que coloquemos el negativo normal, bajamos el menos 1, escribimos el 3, la variable, y al menos 1 le restamos 1, ¿sí? Hay que tener cuidado de no dobletear signos, nada más eso hay que tener cuidado. El negativo, aquí está, el negativo del menos 1, aquí está, se queda el 3 y va a dar resta. Hacemos las operaciones que nos pide, realmente no nos está pidiendo mucho. El 4 pues se queda normal, menos por menos es más, 3 por 1 es 3, menos 1 menos 1, menos 2. Y esta es la derivada. Ahorita vamos a regresar porque ya nos va a sacar la reunión. Y en el próximo vamos a, inmediatamente cuando regresemos, vamos a acomodar en la fórmula. ¿Sí? Maestro, ¿podría usted repetir la derivada de B? Ahí me perdí un poco. Sí, lo repetimos.